Bueno, hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que son las ondas electromagnéticas. Y bueno, vamos a iniciar quitando un poco de dudas, dando un poco de conceptos sobre esto y entonces vamos a hablar y tocar este tema. Las ondas electromagnéticas, estas son una creación o son el resultado de esas vibraciones de un campo eléctrico y un campo magnético. Y bueno, estas a su vez también están compuestas por los llamados campos eléctricos y magnéticos que son oscilantes. Ok, las ondas electromagnéticas van a nacer del contacto de un campo eléctrico y un campo magnético. Ahora bien, es por eso que ellas se llaman ondas electromagnéticas, por el campo eléctrico y el campo magnético, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico y el campo magnético van a producir la onda lógicamente y esta va a tener una forma. Esa forma va a ser perpendicular. ¿Y qué quiere decir cuando es perpendicular? Que quiere decir que tiene un ángulo recto, o sea, también estas pueden tener una dirección y su dirección también va a ser perpendicular. Algo muy curioso también es que estas ondas pueden estar formadas de energía, ¿verdad? Entonces, dada la fuerza de que tenga esa energía o ese campo eléctrico y magnético, va a cambiar tanto como temporal y espacial. Y es por eso que también se les conoce como ondas. Otro dato muy curioso es que las ondas electromagnéticas tienen una capacidad de viaje y estas van a estar viajando a una velocidad constante que va a ser de 3.00 por 108 ms elevado a la 1. Ahora bien, estas viajan en un vacío y estas no se van a desviar si hay un campo eléctrico o un campo magnético, pero estas sí son capaces de mostrar una interferencia. Una cosa también interesante es que las ondas electromagnéticas, cuando viajan o van a través de ese viaje, pueden estar en cualquier elemento, en cualquier objeto, ya sea como un aire, un material sólido o un vacío. Estas no van a necesitar como un medio para propagarse o viajar de un lugar para otro. Creo que esta es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Ok, ya me dijiste la definición, ahora yo quiero ver cómo se forman. Bueno, esto es muy interesante. Estas se van a formar mediante un dipolo y este dipolo puede cambiar su dirección de flujo y también de corriente y de fuerza. Ahora bien, cuando la fuerza de ese dipolo está en su punto más alto, este va a crear como un campo magnético a su alrededor. Imagínense que yo soy el dipolo y estoy creando mi campo magnético a mi alrededor. Este campo magnético va a tener la misma dirección que el flujo de corriente. Bueno, entonces nosotros decimos salió súper bien todo, el flujo de corriente está bien, pero el dipolo se nos invierte. Y decimos, hay un problema. No, no hay un problema. El dipolo se invierte y este va a crear un campo eléctrico y este se va a debilitar mientras que el campo magnético va a aumentar. Y esto significa que este va a producir vibraciones magnéticas y eléctricas alternas. Y este va a crear en ocasiones, ¿verdad? Crea un campo electromagnético alterno. Y aquí viene súper importante eso y muy interesante. Este campo electromagnético se va a alterar e incluso puede separarse de su dipolo, lo que significa que este va a prolongar su velocidad al ritmo de la luz. Creo que ustedes tienen la misma pregunta que yo, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me dejaste en intriga. Bueno, lo que pasa es que cuando este va al ritmo de la velocidad de la luz, es aquí donde aparecen las ondas electromagnéticas. O sea, si miran, es un proceso como que parece larguísimo, pero no lo es súper cortito, hay vibraciones, hay velocidad, es como una carrera y de esa carrera se hace la onda electromagnética, súper interesante. Ok, entonces yo creo que ya hablamos de cómo funciona toda una onda electromagnética, cómo se forma, vimos su definición, pero yo creo que también es importante conocer quién las creó, porque hoy en día estoy hablando de ellas. Entonces, les voy a contar un poquito. Las primeras bases de estas teorías se propagaron como las ondas electromagnéticas, pues. Fueron descritas por primera vez por James Clerk Maxwell. Y este las describió en un documento que él había dirigido a la Royal Society, que él lo había titulado como una teoría dinámica del campo electromagnético. Pero en este documento él describía su trabajo y ese trabajo fue descrito entre los años de 1861 y los años de 1865. Bueno, entonces creo que todos en este punto creemos que James Clerk Maxwell fue quien se llevó el crédito de este descubrimiento, pero en realidad no. Quien se dio el crédito de este descubrimiento fue Heinrich Rudolf Hertz el 5 de enero de 1940. Entonces viene él y dice, no, esto no es una teoría todavía, no es llamado teoría, no es válido como teoría, entonces yo lo voy a validar por medio de la teoría de Maxwell.
Entonces, este demuestra por medio de la radiación que está presente en el radio. Este tenía todas las propiedades de las ondas. Entonces dice, ya descubrí esto, entonces tengo que formular. Y descubriendo esto, él empezó a formar ecuaciones electromagnéticas que podían ser como reformuladas como una ecuación y se podía tomar como diferencia parcial, denominándolas como una ecuación de onda. Y así pudo él comprobar esto. Y bueno, para terminarles mi participación, pueden ver que las ondas electromagnéticas hoy en día inventadas o podemos decir afirmadas por Heinrich Rudolf Hertz es algo que utilizamos día a día. Nuestros abuelos lo utilizan en el radio, por ejemplo, escuchando noticias, y ahí es donde están las ondas, transmitiendo señales mediante una modelación de ondas electromagnéticas. Entonces sí están presentes estas todavía y me encantó exponerles. Mi nombre es Marjorie Alejandra Turcios y les voy a hablar sobre las características de las ondas electromagnéticas. No requieren de un canal material para su propagación, se difunden en medios que son materiales y el vacío. Se producen de señales electromagnéticas. Consisten en ondas transversales. La dirección de difusión es perpendicular a la dirección de la oscilación. Son periódicas, tanto en el espacio como en el tiempo. Se repiten las oscilaciones en intervalos de tiempo iguales. En el vacío, la velocidad de difusión de las ondas electromagnéticas de una frecuencia cualquiera es 3 exponencial 8 metros sobre segundo. La longitud de la onda es descrita como la distancia entre dos picos que son adyacentes entre las ondas que se nombran con la letra lambda, de origen griego. La frecuencia de una onda es el número de ciclos por un determinado tiempo. Se expresa en hertz, que significa ciclos por segundo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Alejandra Lara Romero y yo voy a hablar un poco sobre las propiedades de la onda. La primera propiedad de la onda es la reflexión. La reflexión es la capacidad que tienen las ondas de chocar con un objeto y rebotar. Lo mismo pasa cuando nosotros tiramos una pelota a la pared, esta choca y rebota. También nosotros tenemos la oportunidad de experimentar y vernos en el espejo y desviar la luz. También podemos experimentar lo que es el fenómeno del eco. Pero no solo este es un ejemplo de reflexión, sino también existe lo que es las telecomunicaciones que se producen debido a la emisión de ondas de baja frecuencia que chocan contra la Tierra y con una atmósfera. También la reflexión se utiliza como en aparatos rayos X, rayos gamma y también en aparatos de reproducción como el CD y el DVD. No solo en los aparatos funciona este tipo de propiedad, sino también en la comunicación de los animales o un proceso que se llama ecolocalización, que lo utilizan más los murciélagos y las ballenas. Em, Luego, como segunda propiedad, tenemos la, eh, tenemos la refracción. La refracción de las ondas es el cambio de dirección que experimenta un movimiento ondulatorio. Esto se debe al cambio de velocidad que experimenta el movimiento ondulatorio o la onda. Esto lo podemos ver reflejado en los elementos utilizados en el telescopio, microscopio, lentes y las lupas. Luego, como tercera propiedad, tenemos que es la difracción, que la difracción es que consiste en que las ondas, al encontrar un obstáculo con orificio, ellas atraviesan ese orificio y eh, dispersan atraviesan el obstáculo y se dispersan en todas direcciones. Para que se produzca este tipo de propiedades, la longitud del orificio debe ser igual a la longitud de la onda. Luego tenemos la propiedad de la polarización, que la polarización es específico de las ondas transversales que tienen la capacidad de la orientación geométrica
de las oscilaciones. En una onda M es una onda transversal, la dirección de la oscilación es perpendicular a la dirección. Luego tenemos de la polarización la absorción, que la absorción está relacionada en cuanto a la longitud o la amplitud de las ondas, asimismo con la energía. Sabemos que la energía es la capacidad de transferir de un cuerpo a otro. Cuando una onda es reflejada, la intensidad de la onda reflejada es menor a la onda incidente. Luego tenemos la dispersión. Eh, un haz de luz es una mezcla de ondas que tiene diferente longitud de onda. La velocidad de las ondas es la misma, pero en el ámbito o en el campo material no es lo mismo. La velocidad es distinta en cada onda. Un ejemplo de esto puede ser el fenómeno del arco iris, donde la luz se refleja y eso permite que nosotros podamos observar los colores. Lo mismo también pasa con los diamantes. Los diamantes tienen un color o un brillo característico que esto se da debido a que podemos utilizar un prisma y ponerle luz y se mirará todo el brillo. Por eso es que nosotros podemos observar a color, porque en todos los objetos eh, hay un reflejo de luz y ese reflejo de luz hace que nosotros podamos ver los distintos colores. Buenos días, mi nombre es Aela Carías y para continuar con este impresionante tema, vamos a hablar sobre la estructura de una onda, es decir, cómo está compuesta la onda electromagnética. Antes de definir cómo están estructuradas las ondas electromagnéticas, vamos a definir lo que es una cresta y valle, ya que es de suma importancia una onda electromagnética. La cresta es el punto más alto de la onda y el valle es el punto más bajo de la onda. Ya conociendo lo que es cresta y valle, podemos definir cómo está estructurada una onda electromagnética. Está el ciclo, el cual es el recorrido que hace una partícula durante un periodo. Es la parte más pequeña de una onda que se repite y que consta de un ciclo positivo y uno negativo. El periodo es el tiempo que se transcurre para que se realice una onda completa. Asimismo, es el tiempo comprendido entre dos valores máximos, es decir, entre dos crestas, y es inversamente proporcional a la frecuencia. La frecuencia es la medida del número de ciclos o repeticiones de la onda por unidad de tiempo. Podemos decir que la frecuencia es inversa al periodo y su unidad es Hertz. Como dato, como la frecuencia es proporcional a la longitud, cuando la frecuencia es menor, la longitud de onda es mayor y así viceversa. Ya viendo también lo que es la longitud de la onda, es la distancia física entre dos puntos a partir de los cuales la onda se repite. Su unidad es en metro y también contiene una letra griega que es conocida como lambda, que se utiliza para representar la longitud de onda en ecuaciones. Como penúltimo elemento, la amplitud es la máxima alteración de la onda, así que entra lo que es el valle y la cresta, y el valor de la amplitud se puede tomar como sentido positivo o negativo. Y su unidad también es el metro. Y como último elemento tenemos la velocidad. La velocidad se refiere con que se desplazan las ondas que dependen del medio por el que se extienden, es decir, por donde viaje. Si la onda viaja por el espacio que está vacío, su velocidad es igual a la de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Pero si se propaga por el aire, cambia, pero prácticamente es igual al vacío. Y podemos observarlo en esta diferencia. Como dato, la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundos. Podemos observar la diferencia entre lo que es en la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, como es en el aire, que solo son 340 metros por segundo. Entonces, podemos lograr ver esta diferencia entre lo que es sonido y lo que es en la luz y en el aire. Así que esos son los elementos en los cuales se compone una onda y lo que hace que la onda esté estructurada. A continuación los dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, yo les estaré hablando acerca de cómo se forman las ondas electromagnéticas. Bueno, estas ondas se generan como en un campo electrónico, ¿verdad?
Esto se da por parejas en un campo magnético. Los campos magnéticos y eléctricos de una onda magnética son perpendiculares entre ellos y van en dirección hacia la onda. Entonces, esta onda va a depender de lo que es la velocidad y la fuerza con la que se va a mover la partícula. También teniendo en cuenta de la amplitud o bien la distancia entre el inicio y el final del recorrido. Cambiando también que estos valores podemos mudar el tamaño de la onda. Esto va a diferenciarse dependiendo de lo que es la distancia, ¿verdad? Y también la onda es producida, la onda que se va a producir, esta va a tener lo que es la misma forma, pero más gigante y con más ondulaciones por seguido. Claro, esto dependiendo de de lo gigante que va a ser y también dependiendo del tamaño de cada onda, ¿verdad? También tenemos que saber que se crea un campo electrónico o lo que es exactamente lo mismo, pero en una región del espacio donde hay electricidad, obviamente, en este caso estática. Y el magnetismo asimismo debe ser estático, como un imán de una nevera, que se pueden poner como decoraciones en la nevera normalmente. Y pues el imán produce un campo magnético, o sea, una zona del espacio donde imanta, que es lo que atrae el hierro en esta parte. Y pues fuera de esa región no hay efecto de imantar, ¿verdad? Y si ponemos lo que es un trozo de hierro lejísimo del imán, esto va a estar fuera del campo, entonces por lo tanto no va a ser atraído por el imán. Cuando cambian o se mueven juntos los dos campos, el eléctrico y el imantado, aquí es donde se generan las ondas electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas también se pueden ver y son las producidas por partículas eléctricas y imantadas moviéndose a la vez. Después tenemos como pregunta qué teorema podría hablar de lo que son las ondas magnéticas. Bueno, en este caso tenemos en el electromagnetismo que el teorema que habla de esto es el teorema de Ponnetting, y en este caso fue desarrollado por John Henry Ponnetting y fue publicado en lo que es en el año 1884 y expresa la ley de conservación de la energía. Establece que la disminución de energía electromagnética en una región se debe a la disipación de potencia que está en forma de calor por el efecto de Joule, ¿verdad? Y al flujo hacia el exterior del vector de Ponnetting. Y es así pues como se da esta electromagnética, o como lo explica lo que es el teorema de Ponnetting, ¿verdad? Y después tenemos que relacionado la derivada temporal de la densidad de energía electromagnética con el flujo de energía y el ritmo del campo se va a realizar lo que es un trabajo. Él también nos da lo que es, se podría decir como una forma para poder plantear lo que es esta información, y dice que, por ejemplo, en el caso de una fórmula local, le podríamos decir, donde ubica lo que es la U. En este caso es la densidad de energía. Después tiene una S con una rayita en la parte de arriba que va hacia la derecha, y eso es el vector de Ponnetting. Después tiene una J que va con la línea hacia el lado también del lado derecho, y pues esto es la densidad de la corriente, y por último tiene lo que es la E, que en este caso sería el campo eléctrico. Entonces eso es lo que nos da este teorema, y es así como nosotros podemos encontrar lo que es el trabajo que se ha realizado en cierto campo electromagnético. Y pues así es como se da lo que son las ondas electromagnéticas, perdón. Buen día, mi nombre es Omari Núñez y le voy a hablar un poco sobre cuáles son las aplicaciones de las ondas electromagnéticas. En la actualidad existen múltiples aplicaciones de las ondas electromagnéticas, ya que son de suma importancia porque han permitido muchos avances en lo que son la medicina, la tecnología, la comunicación, entre otros. Existen diferentes tipos de aplicaciones de las ondas electromagnéticas, dentro de las cuales están las ondas de radio, las ondas de microondas, las radiaciones infrarrojas, los rayos X, entre otras. Las ondas de radio se emplean en la transmisión de señales para comunicaciones, para las emisiones de radio y televisión. Se utilizan ondas de radio largas que pueden reflejarse en la ionosfera y que permiten detectar antenas situadas en lugares lejanos de la fuente emisora.
Las ondas de radio media, si bien sufren menos reflexión, también se utilizan para llegar a grandes distancias. Las ondas cortas no tienen esta propiedad, con lo cual se reitera la señal se utilizan satélites artificiales. Okay. Las ondas microondas se utilizan en la radioastronomía, en las señales de los teléfonos celulares, aunque son más conocidas por la llegada de los hornos microondas. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona un microondas? Porque digamos que este tipo de ondas penetran en la molécula de agua de los alimentos, con las que vibran provocando fricción entre las moléculas, lo cual se traduce a un aumento de la energía interna de los alimentos que se calientan. El horno microondas utiliza las propiedades térmicas de las radiofrecuencias. Los alimentos se calientan absorbiendo la energía generada por una radiación muy potente en un recinto confinado. Okay, la radiación ultravioleta se utiliza para la esterilización de instrumentos de la cirugía. Los rayos X de alto poder de penetración se convirtieron en un elemento muy importante de diagnóstico y prevención de enfermedades. El teléfono inalámbrico es el tipo de teléfono inalámbrico que más frecuente. Utiliza una banda de frecuencia de 1900 MHz, consta de una base y de un microteléfono que emiten ondas de radio de baja potencia. El sistema de Wi-Fi. Hablemos del sistema de Wi-Fi en casa para conectar entre sí los terminales del hogar a Internet mediante ondas de radio. Los routers emiten regularmente una señal baliza muy débil y muy breve, tanto que cuando reciben como cuando envían contenido. El secador de pelo. ¿Quién no ha utilizado un secador de pelo, una máquina de afeitar eléctrica, el cepillo de dientes electrónico o la máquina de depilar? Entre otros. Bueno, la corriente eléctrica que atraviesa el motor de estos aparatos genera un campo electromagnético generado de 50 Hz, es decir, equivalente al toma de corriente. Las ondas electromagnéticas se dividen en 5 fases y la número 1 tenemos que son las ondas de radio, que son aquellas que se producen de un extremo a otro, es decir, que se producen por electrodomésticos. En especial tenemos las antenas. Están los microondas, que son aquellas que se producen con una magnitud de frecuencia que lo establece la ciencia, tales como de una frecuencia, y podemos ver que pueden llegar hasta 300 de frecuencia. Están los rayos infrarrojos, que disponen de una densidad mayor a la de los rayos de la luz, disponen de cierto calor y solo pueden ser realizados a través de un equipo especial. Tenemos también la luz invisible, apreciar mucho mejor en el fenómeno del arco iris, ya que gracias a la combinación del agua y de los rayos de luz podemos experimentar ese hermoso fenómeno. Tenemos por último los rayos ultravioleta, que son de alta peligrosidad y también son alternativas anatómicas de la energía. Bueno, mi nombre es Hazel Yadira Amador Martínez y yo les voy a hablar un poco sobre los datos curiosos de las ondas electromagnéticas. Bueno, primero empecemos a definir qué es una onda. Y cuando nos imaginamos o cuando pensamos en la palabra onda, imaginamos a una persona que mueve su mano de un lado a otro para decir hola o adiós, un saludo, o quizás a una ola en el océano que se estrella contra la playa. En física, pues una onda es una perturbación itinerante que viaja por el espacio y la materia, transfiriendo energía de un lugar a otro. Al estudiar las ondas es importante recordar que transportan energía, no materia. Ahora, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Pues estas son ondas que pueden viajar a través del vacío, no necesitan un medio o materia, viajan a través de campos eléctricos y de campos magnéticos y pues se generan por las partículas cargadas. Algunos datos interesantes sobre las ondas en general primero, pues las ondas en el océano generan principalmente por el viento, ¿verdad? Moviéndose a través de una superficie del océano. Los rayos del sol calientan la atmósfera y como unos lados se calientan más que otros, pues se generan los vientos. Cuando unas partículas de aire se rozan con unas partículas de agua, se empiezan a formar pequeñas olas de pocos milímetros de longitud llamadas ondas capilares. El medio es la sustancia o material que transporta una onda mecánica, esto originando una perturbación temporal en este medio, sin que éste a su vez se transporte de un lugar a otro.
Una de las cosas más importantes para recordar es que, como ya lo dijimos antes, las ondas transportan energía, no materia. Esto hace o las hace diferentes de otros fenómenos en la física. Conviene destacar que en los fenómenos ondulatorios se transmite la vibración o la perturbación y la energía que lleva asociada, pero no hay transporte de materia. Muchas ondas de radio, muchas ondas no pueden verse, como las microondas, por ejemplo, ¿verdad? Que creo que muchos nos decían que esto podría generar un cáncer, el estar expuesto o sea, frente a un microondas, por ejemplo, cuando una sopa instantánea se está cocinando, creo que muchos lo hicimos, que nos poníamos frente para ver si se estaba cocinando, o incluso cuando metíamos una bolsa de palomitas, nos daba la curiosidad por saber cuántos minutos se tardaba la bolsa en agrandar o cuántos minutos se tardaban las palomitas en explotar. Bueno, mucha gente nos decía que esto era malo, pero en realidad los microondas no son peligrosas. También tenemos el calor del fuego, ¿verdad? Al prender un fuego y estar cerca de él, los rayos X que utiliza nuestro doctor o los rayos del sol, ¿verdad? Que nos dan diariamente. Bueno, estas ondas ultravioletas e infrarrojas están ahí, funcionan exactamente igual funcionan exactamente igual que la luz visible, son ondas electromagnéticas, pero nuestros ojos no las pueden ver. En cambio, hay animales que sí lo pueden hacer, por ejemplo, una ballena, ¿verdad? Que gracias a su capacidad puede percibir la luz y el campo magnético. Gracias.